Gracias, Padre, te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, porque eres un Dios de pactos que nunca falla. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel a tu palabra y has cumplido cada promesa en nuestras vidas. Padre, te honramos en esta noche y te adoramos, te damos gracias porque tu fidelidad permanece en nuestras vidas, Señor. La fidelidad a tu palabra se cumple en este tiempo sobre cada uno de nosotros. Gracias por la vida abundante que nos has venido a dar, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu que está aquí con nosotros. Gracias por tu presencia gloriosa, Señor. En esta noche te pedimos y desatamos sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en abundancia, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús, Señor. Tú muéstranos tu palabra, Espíritu de Dios. Revélanos secretos ocultos que han estado desde antes el principio de los siglos, Señor. Revélanos ahora a través de tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu el que nos dirige en esta noche, el que ponga pensamientos en mi mente, palabras en mi corazón y en mi boca para que salgan de mi corazón y provengan en ti, Espíritu de Dios. Que seas más tú y menos yo. Que sea tu gracia y tu favor ahora usando mi vida, Señor, porque sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, Jesús. Sin tu unción no soy nada, Señor. Por eso en el nombre de Jesús declaro que tengo la mente de Cristo, que pienso, hablo y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo en el nombre de Jesús. Soy la plenitud de Cristo aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Yo hago las obras de Jesús y aún mayores. Te doy gracias, es por tu Espíritu que está aquí con nosotros, el que me da la habilidad y la capacidad para poder hablar, Señor, para poder comprender y para poder retransmitir ese mensaje que tú vas a dar a través de tu servidor, Señor. En el nombre de Jesús declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Gracias por ser mi fuente de vida, Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, precioso Maestro, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues continuamos con el tema de análisis del calvinismo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, dice en el versículo 11 así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos de ignorar que, ya entiende la palabra maquinación, son los proyectos que tiene Satanás para el creyente. Así como Dios tiene propósitos, planes, hay un futuro en Cristo Jesús de larga vida, de sanidad, siempre y cuando enfoquemos nuestra vida para principalmente buscar el reino de Dios y su justicia. Y es añadido todo. Entonces, para llegar al punto de poder decir, de tener una vida plena aquí en la tierra, como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesús. Pero yo he venido, dice, para que ustedes tengan vida y para que tengan una vida que abundante, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, una vida en abundancia. Entonces, mire, si queremos vivir una vida abundante, lo primero que debemos de hacer es no ignorar los planes. Creo que hace mucho ruido esto, ¿no? No ignorar los planes que tiene Satanás. No ignorar los planes que Satanás tiene, eso es lo principal. Para principalmente que Satanás no pueda agarrar ventaja. ¿De qué manera agarra ventaja? La única manera que puede agarrar ventaja Satanás es cuando nosotros ignoramos toda maquinación, todo plan o todo proyecto satánico. ¿Lo pueden quitar el cablecito que está abajo, por favor? Y bajar el volumen. Gracias. Entonces, no debemos de ignorar maquinaciones, pensamientos, proyectos, planes satánicos.
Eso es lo principal que debemos de pensar. Eso es lo principal que debemos de entender en esta tierra. Ok, entonces, la vida abundante de Cristo Jesús, la larga vida sobre la tierra, la sanidad, la salud divina, el proyecto de larga vida que tiene Dios para nosotros se debe de cumplir. Porque cuando dice Juan, el libro de los Salmos, capítulo 91, 16, dice: yo te saciaré de larga vida. Entonces la larga vida es parte del proyecto de Dios para el creyente. Pero ahora, ¿por qué muchos no viven larga vida? ¿Por qué muchos tienen que morir antes de tiempo? ¿De quién depende el vivir larga vida? ¿Depende de Dios? ¿Depende de Satanás, el diablo, o depende del creyente? Son las cosas que debemos de entender. ¿De quién cree que depende usted de vivir larga vida? ¿De quién creen? De que nosotros pongamos en práctica la palabra, conozcamos la palabra, conozcamos las maquinaciones satánicas y pongamos en práctica la palabra de Dios, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, no ignorar las maquinaciones de Satanás es lo que va, principalmente, es lo que va a lograr que nosotros podamos, principalmente, ¿qué cree? Comenzar a triunfar sobre el mundo de las tinieblas. Que Satanás no gane ninguna sola ventaja. Gracias. Que Satanás no gane ninguna ventaja. Muy bien. Para nuestros amigos que nos ven por internet, pues sean todos bienvenidos. Vamos a dar la más cordial bienvenida. Empezamos con la enseñanza. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, el Brasil, Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, Chile, Guatemala, Haití. Y cada persona que nos ve a través de esos medios de comunicación. Sean ustedes bendecidos en esta noche en el nombre de Jesús. Y cada persona que nos ve de cada uno de los estados de nuestro México lindo y querido. Ok, pues, ¿qué debemos de hacer principalmente? Pues miren la 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces es importante entender esto. Mire, cuando habla la Biblia de falsos profetas, y en el Nuevo Testamento ya habla y compara la falsa profecía o el falso profeta con falsos maestros. Falsos maestros no necesariamente tienen que ser con personas de mala voluntad, sino pueden ser personas que de buena voluntad estén retransmitiendo o dando a conocer al pueblo de Dios alguna herejía, ¿me entiende? ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructivas. Toda herejía es destructiva. Y para ello estamos analizando el tema del calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el que originó esta doctrina? ¿Cuál fue el que originó esta doctrina? Bueno, principalmente fue un hombre llamado Jean Calvino. En otras palabras, Juan Calvino en nuestro castellano. Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Fue un personaje que vivió en el siglo V, 1500 para acá más o menos. Este hombre estableció 5 puntos que básicamente son parte de la doctrina del calvinismo. Y entre los 5 puntos, yo quiero decirle, estamos analizando esto ¿por qué? ¿Por qué estamos analizando esto? Principalmente porque hemos entendido a través de la palabra que es literalmente, no es que todo el calvinismo esté mal,
Simple y sencillamente, parte de su doctrina está mal. Parte de su doctrina está mal. Entonces, en otras palabras, los calvinistas tienen salvación. Son salvos los calvinistas. Son salvos los calvinistas. Ok, no negamos la salvación de los calvinistas. Dios mío. Bueno, no negamos la salvación. Perdón. No negamos la salvación. No nos estamos riendo los calvinistas, ¿no? Son cuestiones que suceden, ¿no? De repente está el predicador enseñando y pasa una mosca, ¿no? Algo así. Estamos en ese asunto. Entonces, principalmente no es que el calvinismo sea el 100% malo. Tienen la salvación, ellos creen, mire, el calvinismo sí cree, principalmente que la salvación es por el don de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido el calvinismo es salvo, los calvinistas son salvos. El problema es el resto de la doctrina del calvinismo, ¿me entiende? En esa época, por allá en 1500, surge otro hombre en oposición al calvinismo, en oposición a Jean Calvin o Calvino. Surge otro hombre llamado Jacobo Arminio. Él vivió entre el 1569 al 1609. Este hombre fue un férreo opositor al calvinismo, pero nosotros no somos ni calvinistas, le decimos a nuestros amigos que nos ven por internet, no somos ni calvinistas ni arminianos, simple y sencillamente somos bíblicos, es lo que yo quiero darle a entender. No pertenecemos ni a un grupo ni al otro, pero obviamente, de acuerdo a la palabra, tenemos que entender que hay ciertos personajes que hablaron algo de acuerdo a la palabra de Dios, pero que sí fue bíblico, y hay algo que hablaron que no fue bíblico. Muchas personas están muriendo y han muerto en el transcurso de la historia precisamente porque Satanás ha agarrado ventaja por ciertas doctrinas que no han ayudado al cristianismo, y es lo que queremos analizar. El calvinismo, vamos a leer la posición calvinista, pero vamos a leer un poquito también de la doctrina arminiana o los arminianos. Jacobo Arminio fue el otro personaje que en la misma época vivió, y siempre va a haber, ¿cómo le puedo decir? Siempre alguien va a decir algo que según él entiende de la palabra de Dios, pero siempre va a haber otro que analice o entienda la palabra de Dios de diferente manera. Es tan sencillo como esto, mire. ¿Por qué muchos entienden la palabra de una manera diferente? Bueno, simple y sencillamente yo puedo decirle la palabra marco. La palabra marco, ¿qué entendemos cuando yo digo marco? ¿Qué entiende usted cuando yo digo marco? Las chicas jóvenes van a decir, un joven guapo. La mamá que está en su casa dice, bueno, marco es el cuadro que le voy a poner a la foto de cuando me casé, mira, hay que ponerle el marco. La persona que está pensando solamente que necesita dinero va a decir, marco es la moneda alemana. Y así sucesivamente. Una sola palabra puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto donde lo hablemos. Es muy importante analizar el contexto cada vez que leemos la Biblia. No se trata de leer un texto bíblico aislado y hacer una doctrina de ello, porque así no es la palabra de Dios. Entonces yo puedo hablar una palabra y usted puede pensar muchas cosas de esa palabra, ¿no? De acuerdo a lo que usted, o donde usted se desenvuelva, o de acuerdo a su manera de pensar. Hay diferentes cosas. Por ejemplo, si hablo la palabra banco, ¿qué va a decir usted? Necesito dinero. Están hablando de la institución bancaria. Si yo digo banco y usted está cansado, bueno, se trata de un lugar donde sentarme. Y así sucesivamente una palabra puede tener diferentes significados. Bueno, algo así más o menos sucede con el calvinismo. Interpretan ciertas frases, ciertas palabras, y se hacen una ideología de cómo debe de ser la salvación aquí en la tierra, o a través de quién debe ser la salvación. El principal problema del calvinismo es la salvación. Son salvos, sí, pero tienen conceptos acerca de la salvación. Unos dicen que la salvación nunca se pierde, que es
literalmente la palabra salvos, siempre salvos, o perseverancia de los santos. Bueno, pues dentro de los puntos calvinistas, la depravación total, ¿qué dijo Juan Calvino de la depravación total? Juan Calvino es el que tiene la doctrina de la cual estamos hablando en contra de, ¿ok? Comparándolo con la palabra de Dios. Pero quiero hablarle de lo que dijo Arminio también, es importante que usted conozca. Dice, depravación total, dice Calvino, se basa en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11. Dice, el estado del hombre es un estado de depravación total y por consiguiente una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir a su salvación. Depravación total dice que no hay nadie bueno, todos son malos, todos son como animales, eso dice, todo el ser humano sin Cristo es como animal. Eso es lo que cree el calvinismo. ¿En qué sentido? ¿O por qué lo dicen? Porque ellos dicen que el hombre no tiene capacidad para buscar a Dios, que nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno bueno, nadie, no hay quien busque a Dios. Bueno, basándose en Romanos 3, 10 y 11, ya lo analizamos, no se refería a los no creyentes en el nuevo pacto, se refería y viene de un texto del Antiguo Testamento y lo analizamos ya. No ese es el enfoque correcto. ¿Qué decía Arminio? Arminio creía en una depravación parcial, que el hombre estaba depravado parcialmente. Dice Arminio, la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída del hombre, o sea, es decir, por el pecado de Adán, fue afectada la naturaleza humana. El hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su sensibilidad. El Espíritu Santo puede convencer al hombre de su pecado para que busque a Dios. Es decir, el arminianismo o Jacobo Arminio decía que el hombre no está totalmente depravado, sino que el hombre, dice, tiene sensibilidad. Cuando alguien le predica la palabra, el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el ser humano puede tener esa sensibilidad para percibir realmente a un Dios vivo. Digo, fue mi caso, ¿no? Y en ese momento tomar una decisión por recibir a ese Dios vivo como su Señor y Salvador, que es mi Señor Jesús. Eso me pasó a mí. Yo estaba escuchando acerca de la palabra, me estaban diciendo cómo recibir a Jesús, me estaban hablando de los milagros de Dios y en ese momento el Espíritu Santo me llenó. Fui lleno del Espíritu Santo. Es decir, comencé a palpar una presencia, lágrimas comenzaron a derramarse. ¿Y por qué estoy llorando? Decía yo, y no sabía por qué estaba llorando. De repente supe que era el Espíritu Santo que me estaba dando convencimiento. En ese momento decidí por Cristo. Mi libre albedrío, realmente el libre albedrío del ser humano tiene un valor aquí en la tierra. Y en mi libre albedrío yo decidí, porque a través de la palabra vino el Espíritu y me convenció. Eso es lo que dice Arminio, ¿me entiende? Y el calvinismo dice, no, usted va a ser salvo porque Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Independientemente que usted escuchara o no escuchara la palabra o a través de la predicación, era porque usted era elegido para ser salvo. Pero usted no tenía libre albedrío o capacidad para elegir a Dios, sino que Dios lo eligió a usted. Y Dios puso el querer como el hacer, y Dios violó hasta su libre albedrío. No quiero a Dios, pues ahora sí tiene que ser como yo digo. El calvinismo piensa que el que Dios eligió para ser salvo, desde antes de la fundación del mundo los escogió para ser salvos. El calvinismo cree que si alguien va a ser salvo porque está dentro de los predestinados para ser salvo. El calvinismo cree que, por ejemplo, viene alguien y le predica el evangelio. No quiero nada con tu religión. Viene alguien y le predica el evangelio. No, ya no me hables más de tu Biblia. Entonces dice el calvinismo que Dios va a utilizar otros medios. Ejemplo, va a matar a un hijo de usted, lo va a enfermar para que usted entienda que es de los elegidos a ser salvos. Entonces cuando se muera su hijo o su hijo esté totalmente grave, entonces usted va a decir, bueno, sí necesito un Dios, sí necesito a Dios, sí necesito a Jesucristo. Es decir, Dios va a propiciar todo, hasta lo malo en usted, para que usted pueda
aceptar a Cristo porque es de los elegidos. Fíjese hasta dónde llega la doctrina. Yo personalmente no creo que Dios envíe males ni que mate a alguien para que alguien se convierta. ¿Usted cree eso? Ese es un Dios depravado. Ya no es el hombre depravado. El calvinismo piensa en un Dios depravado. ¿Estamos captando? Muy bien, depravación parcial. ¿Entendemos lo que dijo Arminio y Calvino? Quiero darles las dos comparativas. Arminio fue un gran estudioso de la palabra, uno de los grandes alumnos que hubo en la Edad Media, en esa época de la Reforma protestante. La Reforma. Bueno, más bien vamos a decir la Reforma, no protestante. En esa época, en 1500, estaba su máximo esplendor. Este hombre llamado Jacobo Arminio fue inclusive un estudiante de una de las universidades calvinistas. Al principio él estuvo de acuerdo con el calvinismo y él decía, me parece correcto el calvinismo, yo creo que sí es cierto. Hay personas que les predicamos y nunca cambian. Bueno, en cierta manera la experiencia no vamos a adaptar las experiencias a la palabra de Dios. Quiero decirle, yo le he predicado a mucha gente. Inclusive he visto gente que ha estado aquí, mi hermano. He predicado a gente que ha estado en la ciudad de Culiacán, donde estamos antes ministrando. Y gente que se le predicó el evangelio, fue a la iglesia, recibió milagros y pregúnteme si están en Cristo. No están. Y volvieron a su antigua forma de actuar y de ser. Nunca cambiaron sus mañas, para que usted me entienda. Y están haciendo lo mismo. Y de repente, no crea que sí me hace reflexionar. Bueno, será de los realmente calvinismo que no son salvos, porque de plano le habla una vez, no quieren. Y de repente sí nos hace pensar. Pero no porque alguien no quiera nada con Cristo, no significa que sea bíblico. Que Dios predestinó a unos a irse al infierno. ¿Sí estamos entendiendo? No por mi experiencia, porque yo por mi experiencia, pues sí, estuve predicándole años y años, y no entendía. Es como si le hablara a uno, es como si le hablara a un muñeco. A ver, muñeco que estás ahí parado, mira, te voy a predicar de Cristo. Está igual el muñeco, está. Sí, mira, Cristo te ama, murió por ti en la cruz. No me responde, véanlo, ahí está. A ver, di que sí. Algo, reacciona, nada. Es como si agarrara esta botella y le fuera a predicar de Cristo. Cristo te ama, botella llena de agua. Cristo murió por ti, bajó del cielo para darte vida, sufrió en la cruz y derramó su sangre por ti. Reacciona, di que sí, anda, te interesa Cristo, por favor, reacciona. ¿Se han dado cuenta? Dijo que sí. Vamos a aprovechar para echarnos un traguito de agua. No porque las personas nieguen a Cristo significa que hay predestinados a irse al infierno. Hay que ver lo que es bíblico, lo que es una verdad bíblica, ¿ok? Y sí hay personas, y no sé si usted sabrá y conocerá personas así, que les ha hablado tanto y siguen de igual de tercos. Pero no por eso va a cambiar la palabra de Dios, lo que es una verdad bíblica, ¿me entiende? Entonces, al parecer el calvinismo como que ha agarrado experiencias de ese tipo, adaptó la palabra a su experiencia y hicieron una doctrina. ¿Sí me entiende? O sea, en lugar de que la gente se adapte a lo que la palabra de Dios dice, ellos adaptan su experiencia y adaptan un texto bíblico a su experiencia. ¿Me entiende? Para hacer una doctrina y decir que es una verdad. Y digo, yo conozco personas que les he hablado de Cristo y no, pero no por eso significa que hay predestinados para irse al infierno. Hay un libre albedrío en el ser humano. Ok, bueno, ya eso es depravación total. Elección incondicional es el texto donde estamos ahorita. Elección incondicional se basa en Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 29? Bueno, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Se han dado cuenta? Predestinados, ¿qué significa? Que hay un destino previo, organizado por Dios y planeado por Dios desde el principio de cuando nos creó. Es decir, Dios nos programó desde el principio para que unos cuantos, unos poquitos fueran salvos, y el resto Dios los predestinó para que se fueran al infierno. Esa es la doctrina de la predestinación. Va totalmente en contra de lo que viene siendo el libre albedrío del ser humano y el juicio de Dios. ¿Cómo Dios podrá juzgar a alguien si Él lo predestinó y al infierno? Dígame. Le van a echar la culpa a Dios, ¿no? No, Dios, es que tú me enviaste al infierno. ¿Qué culpa tengo yo? A ver, ¿para qué me mandas al lago de fuego? ¿Para qué me enjuicias si tú me enviaste al infierno? O sea, la doctrina calvinista tiene esas, a veces, errores tan así como de primaria, para que usted me entienda. O sea, ¿cómo Dios va a predestinar a alguien para que se vaya al infierno? Por Dios. Entonces, qué feo sería. Imagínese, usted tiene 10 chilpayates. Suponiendo que usted haya vivido hace 30 años, todavía cuando se procreaban 10 chilpayates. Ahora con el cuento del nuevo orden mundial que dice que primero la planificación familiar, que utilices medios para no embarazarse, bueno, eso ya venía planeado, ¿no? Disminuir la población para que le dé mejor educación a sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, tuvo 10 chilpayates usted. Bueno, de los 10 chilpayates, señor, bueno, uno me salió rebeldón, el otro gruñón, el otro no me hace caso cuando lo envío a la tienda, el otro es muy bueno, el otro es cariñoso, el otro es amable. Bueno, independientemente como sean, voy a elegir a 5. A ver, pónganse los 10 aquí con los ojos cerrados, voy a ir pasando, y el que le ponga la mano en la cabeza, a ese lo vamos a desechar, órale. Lo vamos a enviar a la calle, a lo peor. A ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no y tú sí. 5 van para afuera, órale, váyanse a la calle, que hay que un hospicio les dé alimento, órale, váyanse a ver quién los adopta. Ya no me importan. Pero otros 5 sí, son mis elegidos. Una pregunta, ¿usted lo haría? ¿Usted como ser humano lo haría? Entonces, ¿por qué Dios sí lo hace? Esa es la pregunta obligada. ¿Por qué Dios sí tiene la capacidad de predestinar a alguien para que se vaya al infierno? ¿Por su soberanía nada más? ¿Porque así lo decidió y le plació a Dios? ¿Qué Dios tan malo predica el calvinismo, no? Pero bueno, son calvinistas, recuerde. Ok, ¿qué dice el calvinismo de la elección incondicional? Elección incondicional significa que Dios en su soberanía decidió quién iba a ser salvo y quién se iba a ir al infierno. Eso significa incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque no había la condicionante del libre albedrío del ser humano para que eligiera a Dios, ¿me entiende? O sea, tú si quieres o no con Dios, ya a ti te elijo. Es incondicional. No necesito que tú creas o andes buscando a Dios. No, ya te elegí porque yo quise. Eso cree el calvinismo. ¿Sí entiende la palabra incondicional? Que no hay una condicionante para que el ser humano sea salvo. O sea, no depende de la condicionante que el ser humano crea o ejerza fe. ¿Sí me estamos entendiendo? Para que usted entienda la palabra incondicional. Así como cantaba Luis Miguel, ¿recuerda? ¿Sí recuerda esa canción o no? Ok. ¿Alguien que pase a cantarla? ¿No? Le damos la oportunidad de agarrar el micrófono. Si Miguel tenía un incondicional, ¿por qué Dios no? A decir el calvinismo, ¿no? Bueno. Ok, entonces significa que no hay, que incondicional significa que no hay una condicionante, pues. Que no depende del ser humano de que quiera elegir a Dios, sino depende de Dios que en su soberanía decidió elegir a esa persona solamente. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Así más o menos.
¿Qué cree el calvinismo? Ok. La elección y la fe salvadora son un don de Dios, dice el calvinismo. Él en su soberanía eligió incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo entre los perdidos a quienes Él iba a salvar, fíjese. Con eso, basándose en Romanos 8, 29 y 30. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, de Jesucristo. A los que antes conoció los predestinó para que fueran hechos salvos. Pero mi pregunta sería, ¿a quién conoció? No sería muy buena pregunta que le dirían, oye Señor, ¿a quién conociste? Dime, ¿me conociste a mí porque antes estábamos en el cielo como espíritus, ¿sabía? Éramos espíritus y estábamos allá con Él. Venimos a la tierra cuando se puso un embrión en una madre, pues se puso un embrión. Surgió un embrión y en ese embrión se puso un espíritu. Eso es para los abortistas que creen que no hay un espíritu en un embrión. Es que todavía no hay vida. Está el embrión, pero no hay vida. ¿Y quién les dijo que no había vida? Desde el momento que fecunda el óvulo con el espermatozoide, en ese momento que cree, se forma un embrión y en ese embrión ya hay un espíritu. Se deposita un espíritu. Es que tiene 3 semanas, pastor, y ¿qué cree? ¿Cómo ve? Lo vamos a matar, que a cabo no tiene vida. Sí tiene vida, es un espíritu que mató usted, amigo de internet. ¿Qué pasa si usted lo hubieran abortado, mujer, que le gusta abortar? Pero si usted lo hubieran abortado, no estuviera abortando niños. Bueno, no tiene que ver con el calvinismo esto. Cambiemos de tema. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. ¿Sabe cuántos espermatozoides se perdieron para que saliera usted? ¿Sabe a cuánto les ganó? ¿Sabe a cuántos óvulos les ganó? Para que se fecundara ahí usted como un embrión, sí sabe. Desde ahí ya fue más que vencedor. Dios mío, ya me los imagino. Yo quiero ser el que salga ahorita, yo quiero ser. Ya me los imagino, ¿no? Pero gloria a Dios que fuimos nosotros. Ahí sí que fuimos los elegidos. Pero hay que entender cómo Dios nos elige. Dios no nos va a elegir porque este es chaparro, aquel güero, aquel es moreno, aquel blanco, aquel es de raza china y aquel es de raza africana. No nos elige Dios así. Nos elige en Cristo Jesús y Él ve la fe. La fe. Siempre va a ser por la fe. Yo quería entrar ahora cómo Dios eligió a Israel. Es muy importante. A lo mejor continuamos el domingo. Es buen tema. ¿Cómo Dios eligió a Israel? ¿Sabe cómo lo eligió? No, pues porque le pegó la gana, dicen muchos. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Pues en su soberanía. De entre todos los pueblos, solamente porque le dio la gana. Pero Señor, ¿cómo lo elegiste? Bueno, porque su nombre empezaba con la I, Israel. O antes era Jacob. ¿Cómo los elegiste, Señor? ¿Por qué lo elegiste? Y luego ya te vas a la Biblia y te dice, porque los amé, por guardar mi pacto con sus padres, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay condicionantes para que Dios elija. Hay condicionantes. ¿Por qué eligió a Israel? Porque venía de Isaac. ¿Por qué eligió a Isaac? Porque venía de Abraham. ¿Y por qué eligió a Abraham? Porque Abraham ejerció fe, creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que Dios respetó, un pacto. No fueron elegidos nada más al azar. Aquel ni siquiera me buscaba, a ti te voy a elegir nada más porque me plació. Es que Dios no es así. Siempre va a haber una condicionante por lo cual Dios nos elija. Porque el ser humano anda buscando a Dios. Siempre va a haber una condicionante. Y vamos a ver en base a la Biblia cómo Dios eligió a Israel. Muchos dicen, pues Dios lo eligió por su pura decisión, su pura soberanía y porque así le plació. No es así, mi hermano. Entonces sí sería un Dios injusto. Eso es calvinismo puro, mi hermano. Ese es calvinismo puro.
De tal manera que los que dicen que Dios eligió a Israel por su propia decisión, pues ya cuando te vas a Hebreos 3 como que no cuadra mucho, porque Hebreos 3 dice que ellos endurecieron su corazón, y dice Romanos 11 que fueron desgajados del buen olivo. ¿Y por qué fueron desgajados? Para que entraran los gentiles a injertarse en el buen olivo. ¿Y por qué fueron desgajados? Por su incredulidad. Entonces, por fin, o Dios los eligió o los está desechando. Primero los elige y luego los desecha. Bueno, ¿qué dice la Biblia? No crean que Dios elige porque yo le caigo bien. Ay, que soy tan chistoso, le caigo bien. Ay, Dios me eligió. No, no es así. Nos elige porque nosotros andamos buscándolo, porque nosotros ejercemos fe, porque hay algo que Él ve en nosotros, en nuestro corazón. ¿Ok? Pero no, el día de hoy pensaba entrar a todo el tema de por qué Dios eligió a Israel. ¿En qué se basó para elegir a ese pueblo? Es el pueblo escogido de Dios. Sí es cierto que fue escogido, pero hay que ver por qué. No fue nada más porque le plació, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué eligió al pueblo de Israel? De tal manera que la gente ahorita, mexicanos, latinos, colombianos, sobre todo en Colombia hay muchísimas mezquitas mesiánicas, judío-mesiánicas, porque ellos quieren ser del pueblo escogido de Dios. Y no entienden que lo escogió en base a el pacto que hizo con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué creen? Si yo estoy en Cristo Jesús, dice Gálatas capítulo 3, no sé si el 16, si el 28, el 29, ciertamente descendiente de Abraham soy, y heredero según la promesa. Somos linaje de Abraham. ¿Sí saben que somos linaje? Sí, estamos en Cristo Jesús. Entonces, Dios me escogió, ¿por qué? Me eligió por la fe de Abraham, y a través de la fe de Abraham vino el Cristo que había de redimirme. ¿Por qué? Porque Abraham le mostró el cordero, ¿sí o no le mostró a Jesucristo? En esa zarza le mostró el cordero. Entonces Abraham creyó en ese cordero Jesús. Y ese cordero Jesús, y a través de la fe de Abraham, ¿qué cree? Los israelitas fueron el pueblo escogido a través de la fe de Abraham. Pero Dios les puso condicionante, ok, ya los escogí por su padre Abraham, Isaac y Jacob, ya los escogí, sí, sí. Pero ahora, ¿qué creen? No anden adorando a dioses ajenos. ¿Sí o no le dijo Dios? Permanezcan en mi pacto. Dios les dice permanezcan en mi pacto. O sea, hay una condicionante para ser escogido o elegido. Pero ¿qué cree? Gran parte de ellos se desviaron. En el Éxodo, ¿qué cree? Moisés se fue a recibir la ley de los 10 mandamientos escritos en piedra. Desciende del monte Sinaí, que cree ya habían hecho. A ver, Aarón, haznos un becerrito por el amor de Dios. Porque ese Dios que nos sacó de Egipto no lo vemos, no está el representante de él llamado Moisés, pues hagamos un becerro. Y Aarón, muy obediente, sí, junten, tráigame todo el oro que tengan ahí en sus joyas que sacaron de Egipto, hagamos el becerro. Llega Moisés de allá y ¿qué cree? Encuentra a Israel adorando un becerro. ¿Pueblo escogido? No. Fue escogido por los patriarcas, mas no principalmente por ellos. ¿Y qué cree después? Fueron desgajados. Eso dice la Biblia en Romanos 11. Lea Romanos 11. Por su incredulidad, ¿fueron qué? Desarraigados del buen olivo. O sea, Dios escoge, pero de repente los saca del pacto. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, sencillo. Dios te elige, y los eligió por la fe de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿qué cree? Luego los desgajó porque fueron incrédulos. Eso dice la Biblia en Romanos 11, léalo. Fueron desgajados, dice, del buen olivo. Entonces, ¿cómo un Dios que los predestinó y los escogió para que fueran salvos y para que fuera su pueblo elegido, cómo ahora fueron desgajados? Bueno, por su incredulidad. O sea, la incredulidad nos saca del pacto de Dios y la fe nos introduce al pacto de Dios. ¿Entendemos? Eso es lo bíblico, es el balance bíblico. No es de que, ay, Dios los predestinó, los escogió para que fuera su pueblo escogido de Dios.
No es así. Inclusive muchos se fueron al lago de fuego antes de tiempo, ¿sabía? Al infierno. Cuando se abrió la tierra, Números creo 16, por ahí dice que los de Coré, se abrió la tierra y ¿qué? Se fueron directamente al Seol. O sea, hay muchos casos de incredulidad, de infidelidad del pueblo de Israel. Entonces no podemos decir que es el pueblo escogido. Fue escogido por los patriarcas y luego ellos tenían que permanecer en el pacto. Bueno, vamos al otro punto rápido. Quiero terminar con esto para ver, me metí con lo del pueblo de Israel, pero ya el próximo, si no es el domingo, el próximo viernes vamos a ver cómo elige Dios o cómo escoge al pueblo de Israel. ¿Por qué lo escoge? Para que luego usted no ande pensando, pastor, me quiero ir con los mesiánicos porque hablan hebreñol. Hablan mucho hebreñol. Sí, pastor, hablan hebreñol. Yo los he escuchado que hablan español y hebreo al mismo tiempo. Pues ese idioma no existe. Hermanos, adoremos a Yahshua. Dios mío. He conocido a algunos por ahí que deberían mejor de tener buen testimonio en lugar de andar hablando hebreñol. Bueno, pero esas son otras cosas, ¿no? Bueno, elección condicional. ¿Qué dice Arminio? Arminio dice estas palabras: el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. ¿Verdad? O sea que no Dios los elige porque Él decide así soberanamente, no, porque Él veía en ellos un corazón dispuesto a amarlo, un corazón dispuesto a buscar, y sabían que había algo allá superior que había creado este universo, ¿me entiende? Él veía el corazón de los seres humanos. Eso dice Arminio. Arminio dice que hay una elección condicional o redención universal, es decir, que se pagó el precio por todo el mundo. Dice que Dios los escogió desde la fundación del mundo, pero se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos iban a responder, iban a responder al llamado de Dios. Y luego dice Arminio, conocimiento primero y después predestinación. ¿Qué significa conocimiento? Bueno, que Dios conocía que muchas personas iban a andarlos buscando, iban a buscar a Dios. ¿Sí me entiende? Y como ya sabían que ellos andaban buscando a Dios, entonces Dios los predestinó para que ellos fueran salvos, porque había un libre albedrío para buscar a Dios. ¿Sí me entiende? ¿Estamos entendiendo? ¿O me estoy cantinflando? ¿Sí entendemos? Elección condicionada a que el ser humano iba a buscar a Dios y a que el ser humano iba a creer en Dios. Condicionada, no incondicional, como dice Calvino, ¿ok? Eso dijo Arminio. Ahora rápido, la otra parte es expiación limitada. Es decir, una redención particular. Expiación limitada, ¿qué significa? Que solamente murió Jesús por unos cuantos, no por todo el mundo. Aquí vamos a ver lo que dice Calvino. Calvino dice: la muerte de Cristo es suficiente para la redención de los pecados, y estamos de acuerdo en eso, ¿no? La muerte de Cristo es suficiente para la redención de los pecados de todo el mundo, pero su poder salvador solo se limita en particular a los que Él eligió soberanamente. Es decir, murió por todos, pero ¿qué cree? El poder salvador de nuestro Señor solamente es para los elegidos, soberanamente, porque así le plació a Dios. Eso dice Calvino. Expiación ilimitada, esto dice Arminio, que es una redención universal. Cristo pagó el precio por todo el mundo. Esto dice Arminio. Arminio dice redención universal. Dice: la muerte de Cristo brinda a todos los hombres la oportunidad de ser salvos. La muerte de Cristo brinda a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero a pesar de esto, solo los que creen en Él son salvos. Es decir, Él murió por todo el mundo, pero el que cree en Él es el único que recibe salvación. ¿Sí estamos entendiendo esto? Eso dijo Arminio. Y Calvino no, dice no, Cristo murió por todos, pero solamente Él van a ser salvos los que Él, su poder salvífico o salvador, solamente es para los elegidos y ya,
nadie más. Ahora la pregunta que nos haríamos, sería la gente, si escuchara un calvinista hablar esto, ¿cómo que el poder es para los que nada más eligió? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy elegido o soy desechado? ¿Quién soy? Preguntaría a la gente. Es bueno preguntar, ¿no? A un calvinista, oye, pero ¿quién soy yo? ¿Elegido o desechado? Quiero saberlo. ¿Cómo puedo saberlo? Gracia irresistible. ¿Qué significa gracia irresistible? Bueno, la expiación limitada, estamos basándonos en Juan 3:16. Expiación ilimitada, Juan 3:16. Luego viene el concepto, o el otro concepto calvinista, o el otro punto calvinista, que es gracia irresistible. Se basa en Efesios 2:8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el calvinismo, ya ven, soy salvo porque Cristo pagó el precio y me predestinó a ser salvo. No necesito hacer nada para ser salvo, solamente Dios me predestinó en su soberanía y me eligió y me escogió para ser salvo, nada más por eso. No depende de que yo ande buscando a Dios, o sea, no depende de mis obras. Pero Efesios 2:8-9 no se refiere a eso. Luego lo vamos a explicar. Calvino dice, en su gracia soberana Dios llama y regenera eficaz e irresistiblemente a sus elegidos para salvación. El hombre no puede resistir su gracia. ¿Qué significa? Que le predican el evangelio, le hablan la palabra de Dios. Entonces el que es elegido no puede oponerse al evangelio. Dice, sí, acepto a Cristo porque es elegido. Nunca puede decir que no, siempre va a decir que sí porque es de los elegidos. O sea, no puede resistir, oponerse a la gracia, oponerse al evangelio, oponerse a la salvación. No puede. Eso significa gracia irresistible, que no puede resistir al llamado porque es de los elegidos soberanamente y predestinados a ser salvos. Son conceptos medio raros, pero bueno, esta enseñanza se lo dan en seminarios bíblicos, se lo estoy dando yo a ustedes. ¿Qué significa la gracia irresistible según Jacobo Arminio? Aquí viene lo contrario. ¿Qué dice Jacobo Arminio? Contrarrestando lo que dijo Arminio de la gracia irresistible. Hay una gracia irresistible, dice Arminio. El Espíritu llama de manera especial, dice Arminio. El Espíritu llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. El Espíritu llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. El Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea. El hombre es libre y puede resistir, oponerse o negar la gracia. Es decir, me predican el Evangelio y yo puedo decirle, no, no quiero nada con tu Cristo, con tu Biblia, con tu religión. Es decir, que el ser humano que está predestinado a ser salvo y que fue escogido a ser salvo, no va a poder decir no. Y Arminio dice que sí puede. En otras palabras, la gente sí puede decir, suponiendo, Cristo murió por mí, soy predestinado, Dios me escogió. Pero como Dios me escogió y alguien me predica el evangelio, no puedo decirle que no porque soy escogido, ¿me entiendes? O sea, no puedo resistir, no puedo oponerme, tengo que decir que sí a la primera. Digo, ¿a cuántos de ustedes le hablaron varias veces? Dígame, ¿a cuántos de ustedes le hablaron varias veces del evangelio? Nada más a mí fue. Todos a la primera, sí, flojito y cooperando, Señor. ¿A la primera fue cuando recibieron a Cristo o batallaron? ¿No? ¿Fue a la primera? ¿Sí? Nunca le dijeron, te invito a un café, vamos a comer o algo, ándale si vas conmigo a la iglesia. Nunca le dijeron a ustedes, ¿no? A la primera dijeron que sí, ¿sí? Ah, bueno, eso es bueno. Entonces eran elegidos. Dios mío, cómo batalla uno para andarlos acarreando, ¿no? Ándale, mira, Cristo te ama, ándale, mira. Dios mío. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya vamos a terminar. Gracia resistible, gracia
irresistible según Calvino, gracia irresistible. O sea, yo sí me puedo oponer si alguien me invita a creer en Jesús. Tengo aunque sea elegido, sí puedo decir no. Eso dice Arminio. Sí puedo decir no. Y después, cuando me volvieron a predicar, puedo decir que sí. Eso dice Arminio, que una vez se van a decir no y otra vez se van a decir que sí. Y muchas veces van a decir muchos no quiero nada con Cristo, y al final de cuentas van a caer a los pies de Cristo. Eso dice Arminio. Y Calvino dice no, si tú eres elegido no puedes decir nunca que no. Siempre vas a acceder a creer en Jesús desde la primera. Eso dice Calvino. Y por último, ya para terminar, es la perseverancia de los santos, según Calvino y según Arminio. La perseverancia de los santos significa salvo, siempre salvo. Es decir, usted recibió a Cristo, nació de nuevo y nunca va a perder la salvación, nunca va a decidir rechazar a Cristo. Eso dice el calvinismo. Muy bien, ¿concluyo con esto? Concluyo con esto. Mateo 24:13, basándose en Mateo 24:13, el calvinismo dice, Mateo 24:13, salvo, siempre salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso lo dice Arminio, no Calvino, Arminio. Son textos bíblicos arminianos. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, como que contradice un poquito lo de Calvino, porque Calvino es que ya eres elegido para ser salvo, ya eres salvo, entonces nunca vas a rechazar a Cristo, nunca vas a perder la salvación, nunca de los nunca, haga lo que hagas. Puedes ir con brujos, pero no vas a perder la salvación. Puedes ir directamente con los satanistas y cuando maten un gato, beberte la sangre y no vas a perder la salvación. Puedes ir con aquel chamán que te pase los huevos por encima y nunca vas a perder la salvación. Eso cree el calvinismo. Dios mío, yo he conocido cristianos que van con el chamán que les haya pasado los huevos por encima y una vez pasados los huevos por encima se murieron. Digo, no en ese momento, no, pero de ahora no sanaron de sus enfermedades, para que usted me entienda. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que están con Cristo, esos que fueron con el chamán? Después de ser cristianos, nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, vieron los poderes del siglo venidero, gozaron del don celestial de la salvación y apostataron, porque fueron con brujos a ser sanados. ¿Usted cree que están en el cielo esos? Entonces el calvinismo cree que no importa lo que hagas, no importa, siempre vas a ser salvo, siempre salvo y te vas a ir al cielo. Bueno, Dios persevera a sus elegidos para salvación, dice Calvino, y les da la gracia, el poder y la provisión para perseverar hasta el fin. Si Dios los escogió, es poderoso para hacerlos permanecer. Los creyentes están eternamente salvos en Cristo. Una vez que el pecador es regenerado, jamás puede perderse. Entonces Arminio dice lo contrario. Arminio dice, los que creen o han creído en Jesús pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. Eso dice Arminio. Arminio es el opositor, por decirlo así, de Calvino en esa época. Así como San Agustín, más o menos antes, en el siglo IV, habló de una doctrina en la cual se basó Calvino, de la soberanía de Dios. Así también tuvo un opositor llamado, creo que en aquella época era Pelagio, algo así. Entonces nosotros no somos ni de Pelagio, ni somos de Arminio, somos de Cristo y somos bíblicos, ¿me entiende? Eso es lo más importante que quiero darle a entender. Entonces, en los únicos puntos en donde están en común los dos, arminianos y calvinistas, es que todos somos pecadores en Cristo. La salvación es por el don de la gracia, es decir, por el precio que se pagó en Cristo Jesús, y el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir al pecador. Y Dios es quien llama al pecador a través de la muerte de Jesús. Y la perseverancia es parte de la vida del creyente. El perseverar
es parte de la vida de un nacido de nuevo. Es decir, nadie puede decir, recibí a Cristo, nací de nuevo por recibir a Cristo, pero nunca me congregué, nunca sentí amor por la palabra, nunca sentí amor por buscar a Dios. Entonces, simplemente no podemos decir que fue salvo, pues. Tiene que perseverar en el Evangelio para creer que es salvo. Ok, pues vimos los dos puntos, tanto el calvinista como el arminiano respecto a los 5 puntos. Y yo lo único que quiero decirle con esta doctrina es que no quiero convencer a los calvinistas de que vengan a ser arminianos, no. No quiero convencer a los calvinistas a que vengan a conocer la palabra, no. Solamente quiero que aquel que se va a unir a una iglesia calvinista, por favor, no entre ahí. Ese es mi único objetivo. Ahora, si un calvinista entiende estas frases o estas palabras, pues qué bueno. Pero es un debate. Este no es un problema del 2020, es un problema de 1500. Y no nada más de 1500, se va alguno del siglo IV, estaba Agustín y Pelagio. O sea, ya había alguien que dictaba una doctrina, estableció una doctrina, pero ¿qué cree? Había alguien que decía, no, tu doctrina está mal porque yo entiendo de la palabra esto. Nuevamente volvemos a la palabra Marco. Marco es el nombre de una persona, Marco es la moneda alemana, Marco es el contorno de un cuadro. ¿Qué entendemos por Marco? Bueno, cada quien lo va a entender de acuerdo a su perspectiva y a su teovisión en el sentido de la palabra de Dios. ¿Qué Dios en el cual creemos? ¿Cuál Dios tenemos? Es en base a lo que usted ha creído, pero en base, si usted se basa en la palabra de Dios, no va a meter su propia doctrina, va a meter la doctrina de Cristo, porque aquí lo vamos a analizar. Si el calvinismo es bíblico, ¿cuál de estas dos doctrinas se apega más a la Biblia? ¿Arminio o Calvino? No nos vamos a enfocar a uno, porque sería injusto que yo dijera, bueno, voy a elegir a Arminio, porque el nombre de Arminio como que se me hace bonito, ¿no? El apellido Arminio, Jacobo, pues qué bonito, no. Y el otro se llamaba Juan, Calvino, pues qué, no. No nos vamos a basar en eso, nos vamos a basar en la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice y quién de ellos estableció una doctrina más correcta y más apegada a la palabra de Dios? Eso es lo más importante. Y el próximo viernes, si no es que este domingo, vamos a continuar con la elección de Israel. ¿Cómo Dios eligió a Israel? ¿En qué se basó? ¿Fue solamente por su mera soberanía y por su decisión de que nadie le podía decir de qué manera eligiera, sino que él decidió por sus pistolas, en otras palabras, que me tengo que mencionar esa palabra? Dios por sus pistolas decidió, elijo a Israel porque me cae bien, nada más así, nadie me cuestione, ni me pregunte por qué lo elegí, yo lo elegí nada más, porque así lo decidí. No, tenemos que ver por cómo Dios elige, por qué Dios elige, por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú, dígame usted. ¿Alguien diga? ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? ¿No sabe? ¿No? Si Jacob era el usurpador, ¿qué no? El engañador, el que engañó a Isaac, cuando quería y se puso hasta los vellos de pelos de un animal, de un borrego, y para que creía que era Esaú. ¿Qué no era el usurpador, el engañador y el suplantador, como dicen muchos? No, él fue el suplente, no el suplantador. La palabra suplantador y suplente es lo mismo. Dios tiene un primogénito, el primogénito vende su primogenitura y hay alguien siempre que lo va a suplantar. No suplantar en el sentido malo, sino va a haber siempre un suplente. Cuando nosotros no queremos hacer las cosas, siempre Dios va a tener un suplente. No quise yo, voy a usar a otro. No quisiste tú, voy a usar a otro. Es así. A alguien que realmente quiera ser usado. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Si entendemos por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú otra vez, porque Esaú vendió su primogenitura. ¿Y por qué cree que la vendió? Por un plato de frijoles. De lentejas. Por un plato de lentejas. Bueno, eso parecía las lentejas y los frijoles, pues dijo frijoles. Entonces, amigo de internet, Dios te va a elegir, pero tú no vendas tu primogenitura. Dice Hebreos 12 que tú eres de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
no la vendas por un deseo del mundo, no la vendas tu primogenitura por un deseo carnal, no vendas tu primogenitura por nada, ni por dinero, ni por lo que la gente te quiera pagar. ¿Qué pasa y si alguien te dice, oye, deja de ser cristiano y te doy 1,000,000 de euros? ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes? Es 1,000,000 de euros, hermanos. ¿Cuánto es 1,000,000 de euros ahorita? Aproximadamente 25 millones de pesos mexicanos. Aún así, quieren dejar de ser cristianos y perder su salvación. Váyanse al infierno, pero les doy 1,000,000 de euros. ¿Qué les parece? ¿Lo harían? Así estuvo Esaú. Para que entiendan más o menos cómo Dios elige. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran fidelidad y por tu grande amor, Señor. Gracias porque nos has elegido en Cristo Jesús, porque somos de tus elegidos, sí, Señor, pero nosotros respondimos y no resistimos tu gracia cuando se nos presentó el Evangelio, Señor. Una vez te andábamos buscando, Señor, y escuchamos acerca de que alguien había muerto en la cruz y de que alguien había resucitado y estaba vivo, alguien que era tan real. Y desde ese momento, cuando vino tu Espíritu a redarguirnos, a darnos ese convencimiento en nuestro corazón, decidimos por ti, Jesús. En nuestro libre albedrío fuimos influenciados porque así lo creímos, Señor, porque escuchamos tu palabra y fuimos influenciados por tu Espíritu y atendimos al llamado. No fuimos rebeldes, atendimos ese llamado. Yo te doy gracias, Señor, por mostrarnos la verdad de tu Evangelio, para no caer, Señor, en doctrinas cerradas o en herejías destructivas. Queremos comprender tu palabra en espíritu, en verdad, Señor. Que seas tu Espíritu de Dios revelándonos tu palabra, mostrándonos tu gracia, tu favor, ese favor inmerecido. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida. Enviaste a Jesús desde los cielos, el Cordero inmolado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya había un plan redentor para mí, Señor. Tú antes me habías conocido, pero en este tiempo, Señor Jesús, cuando te me presentaste y pude palpar la verdad de tu palabra, entonces pude recibir la gracia y el favor tuyo de la salvación eterna. Pero fue por tu amor, fue por tu gracia, fue por tu sangre derramada en la cruz que me diste vida, Señor. Por eso hoy te recibo como mi único Salvador y Dios. Abro mi corazón, Jesús, a ti, para que tú habites en mí y seamos uno. Y cuando yo parta de esta tierra, iré contigo al paraíso. Y por una eternidad no me separaré jamás de ti. Estaré contigo. Y te doy gracias por la salvación eterna, por ese plan redentor desde antes del principio de la creación, que tú ya habías proveído para mí. Te bendigo, Jesús, te alabo, te adoro y te honro. Gracias, Jesús. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, no me detendrá tu fidelidad. Una vez más dile: estar contigo. Y estar contigo,
No hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Una vez más dile, por último dile al Señor Jesús, y estar contigo. No hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran verdad, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Gracias, Jesús. Te adoramos.